Advertencia: el contenido que escucharás y verás a continuación no representa a ninguna organización, secta, iglesia, ideología política religiosa, empresa, equipos de fútbol, ni nada de lo que puedas imaginar. Las opiniones, historias, personajes, ocurrencias, vivencias que te parezcan familiares son pura coincidencia. Míralo bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Esto es personal. Bueno, esto es personal. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos una vez más a Esto es Personal. Hoy cambiando un poco el tema y teniendo un nuevo invitado, pues ¿Cómo tenemos... se podrán dar cuenta? Respetamos a José, versión. José está en disciplina porque no se quiere peluquear y no quiere usar corbata. Entonces, hoy tenemos a un nuevo invitado. Es un joven muy apasionado, es muy servicial, es muy activo. ¿Buen fotógrafo? Es un buen fotógrafo y nada, pues quiero presentarles a Santiago. Santiago, bienvenido a Esto es Personal. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Muy feliz y a la expectativa ¿De qué pasa aquí en Esto es qué pasa Personal? aquí en Esto es Personal. ¿Qué me van a preguntar? Como lo dice el nombre de este programa, Esto es Personal. La verdad, lo que nosotros aquí hablamos es lo que personalmente hablamos, el criterio, lo que personalmente Así cuando tenemos. uno habla personalmente. Bueno, eso queda para un blooper más. Lo que personalmente creemos y de lo que personalmente sabemos. Personalmente personal. Aquí no vas a ¿qué no vas a recibir acá, Santiago? Juicios de lo que piensas o lo que crees, ni tampoco esperamos juicios de parte tuya. Así que nada, empecemos. ¿Qué bueno que Santiago, cuéntenos cómo es su nombre completo. Bueno, mi nombre es Santiago Franco y bueno, si estoy aquí es por el viejo José. Trabajamos juntos y bueno. Porque te cedió tu padrino. Y me cedió el puesto. Entonces con base con José, que estamos haciendo un proyecto muy chévere trabajando juntos, que Dios nos permitió trabajar juntos. Se han abierto puertas y he conocido mucha gente y entre ellos está Brian y Mabel. Entonces ahí... Agachumi. Entonces, voy a crear un hashtag de Gachumi. Hashtag Gachumi. Y bueno, entonces sí es como llegamos a este punto y bueno, es muy chévere compartir con todo que la multiforme gracia lo que hay en el cuerpo de Cristo. Santiago, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 21 años. ¿Y a qué se dedica? ¿O en qué trabaja sin mencionar marcas ni nombres? Trabajo en una tienda de ropa. Y bueno, y mi enfoque más o lo que más me gusta hacer es toda la parte audiovisual. Entonces todo lo de fotografía, vídeo y audio. Y así fue como nos conocimos con José, porque José también es súper creativo, es un artistazo. Entonces así fue como que uno se atrae con las personas con las que tiene varios aspectos en común y así fue como pues conocí a viejo José. ¿A qué trajimos a Santiago? Primero, pues Santiago, vamos a dejar aquí vamos a dejar abajo el perfil de Instagram de Santiago para que lo sigan, si quieren videos, fotos o demás. Él es muy bueno en esos temas. Tiene muy buen ojo. Tiene muy buen ojo para tomar fotos. Tiene buena mano. No, en serio, sabe capturar muy bien. ¿Qué le preguntabas? ¿Por qué Santi nos acompaña hoy? Cuéntanos cuál es el propósito de la presencia de Santi hoy en entonces, Santiago, ¿en qué cree? ¿Usted en qué cree? Bueno, yo creo en Jesús, en Dios y en el Espíritu Santo. Ok, Santiago. ¿Tú te denominarías como una persona cristiana? Exacto, totalmente cristiano. ¿Y usted asiste a alguna iglesia o...? Sí, señor. Bueno, con mi mamá asistimos a una iglesia más pequeña que queda en Engativá. Súper bien, pues, Santiago. Y súper genial. No, y hablando un poco de ese tema, bueno, digamos que como que podríamos decir, no sé, pues de pronto puedo estar fallando en algo, pero podríamos decir que dentro del cristianismo hay diferentes como... Estilos o las denominaciones o demás. Sí, señor. ¿Como culturas? Como culturas, sí. Digamos que dentro de Colombia hay muchas regiones y todos somos colombianos. Podríamos decir que dentro del cristianismo, que somos seguidores de Cristo, de pronto hay diferentes corrientes. Y estilos. ¿Sí? Podría decir, sí. Como estilos. Digamos que Santi pertenece a ¿A un una? estilo diferente.
Diferente. ¿Cómo qué estilos más o menos sentí cree que sí? Pues yo creo que la gente no lo sabe, ¿no? Como que dentro del cristianismo hay esas corrientes o esos diferentes estilos. No, que nos meten todos dentro de una misma colada, pasa Sí. mucho. Sí. Nos meten todos y bueno, pasa mucho que yo por lo menos soy más carismático. Entonces, Sí, es más carismático que denominación nosotros. no queda- digamos, uno se ve con chico. Bueno, sí, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese Carismático, sí, como- Ese carisma. Sí, es la palabra de carisma, de como la actitud, ¿sabes? Como no tan legalista. O es más como la forma en la que alcanzan las personas, como el atraer a los demás, a eso se Exacto, refiere como como carismático. el carisma es como lo que nos caracteriza, ¿sí? Como que estamos, no como que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero tampoco condenamos al mundo, no somos muy rajatabla, por así decirlo, como, no porque sea rajatabla es malo, sino porque como... No es una opción para ustedes, no quisieran escoger esa opción de rajatabla. No, pero entonces sí, puede ser. Entonces, como que podemos. Es que dejarlo muy difícil. Porque, a ver, ¿cómo lo explicamos de la mejor manera? Sí, porque la gente. Wow, no creería que uno, wow, tú eres cristiano, porque uno tiene un estilo de vida muy. No como lo tradicional, ¿sí? Es un poco, no ni tan liberal ni tanto, lo que pasa es que no vivimos como atados a ciertas costumbres o tradiciones que la iglesia ha profesado por mucho tiempo. Entonces como que parecemos más de allá que de acá, pero no somos del mundo. Y entonces... Muy interesante esta conversación. Sí, está muy Yo tengo interesante. muchas dudas. Sí, ya me estalló la cabeza de explicarlo. Bueno, pero ya Santiago nos explicó Un poco de lo más. de él. Ahora la pregunta es, en ese orden de ideas, Santiago, nosotros qué onda del cristianismo somos o como Para que ti, hola, o sea, qué ¿Qué onda? qué onda, perdón, qué hola, No. ¿Qué corriente? qué corriente. corriente. ¿Qué corriente venimos siendo en tu mundo? En mi mundo, ¿Los rajatablas? rajatablas, la senda antigua. La senda antigua. ¿Qué O sea, pasó? digamos, en tu concepto, cuando dices senda antigua, en tu percepción, ¿podrías pensar que somos solo ancianos? O sea, O que es la corriente como lo primero y ustedes están lo al otro actual, lado. de la misma corriente, pero lo más actualizado. Puede ser, lo que pasa es que como más ortodoxo, ¿sí? Entonces como muy rígido las reglas con base a todo eso. Entonces, bueno, pues aquí estoy por José, cuando lo conocí le dije, José, ¿dónde te congregas y cómo es esa cuestión? Me dijo, yo soy pentecostal, de la iglesia pentecostal unidad de, no voy a decir el nombre. Unidad de otro. Unidad de otro mundo. de otro mundo. Unidad de Marte para que no sepan cuál es. Gracias, menos mal. Dijo, no, yo soy pentecostal y yo, no, bien, entonces. Bien, esto es un rajatabla. Ah, no, mira, Dios. A los del trabajo. Esto es un rajatabla. Sí, cómo nos ven a nosotros los pentecostales. Cuando él Pues te dijo no, eso, exacto. ¿tú qué pensaste? Bueno, sí. ¿Quién es José? ¿Tú No, pues tienes en tu mente? yo lo relaciono entonces Pentecostés, el Espíritu Santo, porque también dentro de la iglesia hay muchos moveres, hay muchas iglesias que es mover el Espíritu Santo, tal vez las finanzas, en ese sentido, y yo por ese lado lo tomé. Y dije, no, pues genial, el Espíritu Santo es la locura. Espíritu Santo y viene con plátano. Y ahí está. Entonces dije, no, pues entonces por ese lado lo tomé. Ya conociendo y hablando más con José, y con Kelly cuando nos conocimos y todo, entonces comencé a ver que tenían un estigma con la ropa muy chistoso. Yo, pero ¿qué pasa aquí? Yo ¿Cómo qué cosas? Cuéntanos. como lo de la falda, es que o nos conocemos, nos tratamos o los conocemos a los pentecostales, como a los cristianos de la falda, de la pandereta, de ese evangelio, de hecho de ese evangelio volvimos. Sí, ¿del evangelio antiguo? Ah, O del sea, tú antiguo. lo sientes como que de allá son tus raíces, pero... Evolucionaron. Pero como que Pero evolucionaron. Exacto. Ok. Digamos que el carismático es cultural, ¿sí? No como que permea la cultura,
si no coge lo malo de la cultura, sino que avanza con la Como cultura. una pues, para adaptación. como no adaptar el mensaje, sino nosotros a la gente, a la cultura, ¿sí? Ajá. Y entonces pasa con el pentecostal que no. Todos se adaptan, menos la Menos el cultura. Son pentecostal. una contracultura muy estricta. Entonces fue muy Oye, chistoso. qué curioso. Fue muy chistoso eso con José, entonces que la falda, ¿no? Que no se les podía ver. De las rodillas para arriba se sale la voluntad de Dios, pero de las rodillas para abajo ya está la voluntad de Dios. Y los tobillos también, entonces fue muy chistoso. Y es como ver eso, entonces es como ese legalismo que uno ve dentro de la iglesia. Y es curioso porque uno diría, bueno, no la doctrina, lo más importante es la doctrina. Pero a veces, yo le dije a José, bueno, lo más importante es la doctrina, que prediquen lo que es, pero a veces como que se enfoca mucho en lo externo, ¿sí? Y no viven como en esa libertad. Entonces, por enfocarse en lo externo, se despreocupan de lo interno, ¿sí? De cómo está la persona en el interior, porque por afuera puede aparentar la corbata y La falda. y la falda y la pandereta. Y el más avanzado es falda Para con que veas corbata. que ya evolucionamos, ya no hay pandereta. Ya hay batería, ya hay Ya batería. crecimos. O sea, pero entonces, para aclarar un poquito, porque de pronto alguien dirá, uy, todo eso es lo pentecostal. No, es como una percepción. Tú llegaste tarde al video, que te acabas de conectar. Que la adelantó. Sí. Para que contextualicemos, esa es la percepción que tiene Santiago cuando escuchó la palabra pentecostal y empezó O lo que de pronto a ha conocer escuchado un antes, poquito tal más. vez. O cuando ve también las muchachas con falda, la corbata que nunca La corbata que no falta. falta. Y como decían que Lidia ahí son pues nuestras raíces, porque el evangelio, yo creo que el evangelio está como evolucionando y la verdad es muy joven todavía y le falta mucho. Entonces, por ejemplo, mi Pero mamá tú te también. consideras evangélico también. Sí, señora. Y entonces mi mamá también, entonces cuando comenzó en los caminos de Que Dios se súper vive el radical. Y también Son nos los reímos evangélicos. con mis hermanos, porque bueno, somos más carismáticos, pero mi mamá a los inicios de mi familia era también la corbata y Ya, la Me pero falda. la suena, usa me más suena todavía. muy chistoso. Es que ya, ahora ya como no, la como usaba dio cuando cuenta. comenzó. Y por ejemplo, ¿a dónde asistía cuando comenzó? Yo me ¿O acuerdo si a alguna iglesia? Una iglesia que pip, que no vamos a nombrar. entonces fue muy También chévere. otra iglesia de Marte. Fue muy chistoso y con mis hermanos tenemos recuerdos muy chistosos de eso, porque bueno, somos como primera generación que conoce de Dios, sí, porque los primeros fueron mis padres, pero mis hermanos ya eran chiquitos. Entonces esa fue la conversión de mis padres y mis padres a mis hermanos. Entonces, fue un cambio un poco drástico. De hecho, una Navidad el pastor dijo que celebrar la Navidad era pecado y mi mamá botó el árbol de Navidad y no celebró Navidad. Entonces era como Dios Como mío, que qué sentían curioso. que todo su mundo se lo estaban cambiando por leyes. Con leyes, con exacto, es previsiones. como ese legalismo. Y como que no te explicaban nada, sino como que, uy, ¿aquí qué pasó? Sí, no, o sea, eso es Y así. regalos. Entonces mis hermanos se acuerdan mucho de ¿Qué eso. papá en medio del diálogo? Que molestan Tan buena mucho a mi gente mamá que se con veía. eso. Tan bonito ese gordito. ¿Cómo engañan las apariencias? Ay, eso le queda. Ay, no, está. Ay, Sí, sí. no, fue muy- Pero digamos, yo tengo una duda. Cuando antes de conocer a José, Yo lo pensé que- relacionas con el tema de la senda antigua, ¿tú te imaginabas cuando escuchabas la palabra pentecostal como viejitos y como que conoces a José y, oye, hay un joven en esa iglesia o algo así? ¿O no? ¿Sí sabías? O sea, yo sí sabía Habían jóvenes. del movimiento, pues de todo el tema del legalismo. No lo asociaba mucho con el pentecostal, la verdad. No lo asociaba mucho, pero sí sabía que había iglesias legalistas. Y por el lado del pentecostal lo asumía como que era muy, muy importante el Espíritu Santo por el tema del Pentecostés. Y cuando conocí a José, eso pues a mí no lo relacioné directamente. Entonces ya con mis hermanos, no, mira, conocí a un chico en el trabajo. No, ¿y dónde se congrega? No, en la iglesia pentecostal. No, en la iglesia pentecostal. ¿Y dónde se congrega? En una iglesia pentecostal. Dijo, ay, ¿y esos no son los de las faldas? Y yo, ¿sí? Sí, no, hermano, esos son los de las faldas y esos son muy curiosos. Se imaginaron a José en falda. Y Santiago, qué raro.
pero si José es lo más de chévere. Pero si José es lo más de carismático, si José es lo más de chévere. Entonces fue muy chistoso. Y bueno, ya en el proyecto comenzamos a trabajar. La mamá huyendo de las faldas. No se junte con José. Ese muchacho le quiere poner una falda. Santi, ese muchacho le quiere poner una falda, no se junte más con él. Cuando le ofrezco una falda, usted le dice que no. Un día Santi llega con tanto bodársela con José, con una falda y una pandereta. Venga, gente. Sí, así. Qué orden es que es Y eso es como lo que uno piensa y relaciona lo que pensaba con tu el familia, como que los de la evangelio espalda. antiguo, Qué porque así curioso, comenzamos ¿no? de hecho todos. Sí. Y entonces, bueno, es eso, más que todo, es como, bueno, lo que uno más, como el legalismo, el estigma con la ropa, pero ya, la verdad, sí, dentro del evangelio hay como todo ese tipo como de estilos. La verdad, el estilo no es lo importante es el mensaje. que sea Y Cristo. fuera de ese estigma y paradigmas de la ropa, ¿qué otra percepción tuviste al conocer a José? Pues ya al ver su personalidad. No, mira que con José no pensé, con José fue todo lo contrario, yo, este hombre es más carismático que otra cosa, porque la actitud que tienes es muy chévere, Por eso fue que nos lo trajimos hoy así. por carismático está. ¿Y qué? ¿Cómo sigue hablando? Entonces, bueno, entonces en el proyecto... Como que de una vez tuve una afinidad entre los dos, se llevaron muy bien. O sea, como que entiendo que José entró rompiendo paradigmas. Paradigmas, para exacto. ti, porque como que no es eso que creías, Que me sino que hay pintaba. un trasfondo y hay algo mucho más chévere, ¿no? Una sorpresa única. Como Exacto, que, o sea, no es solo esto, hay algo Yo diría que chévere. por José, la verdad, llegué a pensar que los pentecostales no caían mucho en el legalismo. Y dije, no, el José, o sea, nunca lo relacioné así. Y conociendo a José, pues jamás pasó por mi mente esa idea. Que él usara falda. Que él usara falda. Fue cuando, bueno, en el proyecto he involucrado más personas de la misma congregación o, bueno, del círculo de José, ¿sí? No, hay personas del mismo círculo de José. Entonces, ahí fue cuando me comencé a dar cuenta de todo el estigma. Es que así pienso. Me comencé a dar cuenta de todo eso, de esa cultura, que también es bastante interesante. ¿Qué es lo que más te ha relacionarlo. llamado la atención? Aparte de la ropa, que ya sabemos que te llamó mucho la atención. ¿Qué traje otra una cosa prenda de que te ropa. llame la atención? Que te digas, oiga, no sé, me pareció muy curioso esto. Ok, no, pues yo diría que el mensaje está bien, ¿sabes? Pero bueno, hay momentos en que tratamos, también nos pasa, porque entonces dirán, no, los carismáticos son los perfectos, y no, también como el pentecostal buscando agradar a Dios o estar dentro de lo que la ley, o estar muy, muy afirmado, como que adapta la palabra a su mensaje, a su estilo, ¿sí? Y al carismático a veces le pasamos lo opuesto, como que por intentar tal vez imitar al mundo, esto se desvía. Entonces ambas tienen como sus pros y sus contras. Entonces, bueno, de acuerdo al mensaje me pareció muy bien. Y bueno, entonces uno diría, bueno, la doctrina, ahí como todos, está bien, y también nos descachamos a veces. Entonces, por el lado del mensaje no creo... No significa, no tengo un grecio, no pentecostal, no, de hecho es gente que se prepara mucho, de hecho uno los tiene como que son muy estudiosos de la Biblia, que son muy disciplinados, y a veces el carismático no lo es tanto, no es tan disciplinado. En cambio el pentecostal lo vuelve una disciplina, y eso es genial, porque pues en el amor, en buscar eso es, yo creo Punto que para los parte de la pentecostales. relación con Dios es la disciplina, porque de hecho pues no es tan naturaleza, es una naturaleza que tiende a vivir muy independiente de Dios. Y a través de la disciplina uno se enamora de Dios si lo sabe hacer, aunque a veces pareciera que fuera el calvario, como niégate a ti mismo, y en qué momento se convierte en un deleite, que también debe ser un deleite. Entonces yo creo que al principio sí es complicado, y los pentecostales, punto a favor, son muy disciplinados. Entonces esta gente estudia, es preparada, la Biblia aquí No, en el corazón. Pero si nosotros también es de cargar mucho la Biblia debajo del hombro. Eso era cuando se tocaba también la pandereta. ¿No? No, pero todavía es muy común ver llegar la gente, a los hermanos con la con su Biblia. corbata y la Biblia. Es común ver a un pentecostal
pentecostal Con la Biblia en la mano. que a otras movimientos. Movimientos, Sí. denominaciones. Denominaciones. Entonces eso es como lo que desde mi punto de vista, y bueno, en una familia que es muy carismática, vemos la disciplina, el fervor y ese tipo de cosas. Es como lo más relevante, más allá de lo de la ropa, eso es lo único chistoso, la verdad. Porque en serio es gente muy preparada, muy disciplinada, y eso es genial, la verdad. Ah, súper ¿Y bien. ya cuándo nos conociste a todos hoy? No, genial. De Súper algo bien. diferente, de algo diferente. No, y rompen el estigma totalmente, porque me encuentro identificado, porque bueno, dentro del movimiento carismático también, yo diría que yo sobreviví al evangelio terrorista, ¿verdad? Al evangelio de la senda antigua. Sí, yo nací en un hogar cristiano y todo, pero no dejaba de cuestionarme ciertas cosas que los carismáticos también nos inculcan, ¿sí? Pues la verdad es que es casi lo mismo. O sea, Como único por la ejemplo, ropa- lo único la falda. ¿qué cosas te has cuestionado? Yo me Esto cuestionaba está muy mucho, por interesante. ejemplo, y sé que a todos nos pasa, porque nos dan como la ley, pero no nos explican el por qué. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Entonces uno llega y dice, bueno, listo, esto está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Por cuál es la consecuencia? Explíquenme. Y cuando está ese vacío, también está como el signo de interrogación y el por qué. Sí, cuando no hay como esas bases, como esa explicación, que después uno comienza a entender, es cuando uno ya dice, bueno, y ahora sí lo entiendo y es más fácil para mí cumplirlo, porque no es una regla vacía. Porque se convierte en tu identidad. Exacto. Buen Me punto, pasaba reglas mucho, por vacías. ejemplo, orar. A mí me costaba mucho orar cuando pequeño, pero entonces me lo inculcaban mucho. Santi, tienes que orar, leer la Biblia, orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, orar y leer la, mejor dicho. Y él, pero yo quiero verte. Y yo quiero verte, y yo era un niño. El Pokémon. Y Dragon Ball Z es del diablo. O sea, eso no le pasa a los pendejos. Yo creo que mi mamá tenía un trauma con Dragon Ball Z. No, Sí. eso es del diablo, Sí. todo eso japonés, no sé qué. ¿Sí? Sí. Y está Mr. Satan. Y Satán, ¿y eso qué es? Y el ¿Qué? Goku ese, sí. Sí, también No, o sea, pasamos eso. es que es como lo mismo, la verdad. Entonces, bueno, entonces orar. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué niño me costaba tanto orar? Y yo me ponía a cuestionarme y yo diría, no debería ser así porque uno siempre debería buscar a un papá. No me cabe en la cabeza que uno nunca hable con su papá. Así de sencillo, no me cabe. Que pasen días sin que uno hable con su papá, pero es porque, bueno, tiene que orar y no le dan a uno como la base para cultivar una vida de oración. Como el por qué El o la razón, una razón Los clara. beneficios. Ya así como una regla, mire, usted no puede, digamos, usted no puede ver el Pokémon, pero ¿por qué? Porque no lo puede ver y Y eso es punto. el diablo y todo es el diablo. Y ya, y punto. Y tiene que orar. ¿Y por qué tiene que orar? Porque si no se lo lleva el diablo, si no ora, se lo lleva el Pokémon. Entonces como que no hay una razón clara, como que la razón a veces nos pide, bueno, pero explíqueme bien para ¿El yo por qué? O entender. sea, pareciera que o es un capricho de esa persona, porque no le veo nada malo. Porque no me quiere ver Desde este vistiendo. punto de vista uno no le ve nada, o sea, Pokémon no está un adentro. Está muy chévere. Lo entretiene a uno mucho. Y entonces me pasaba a mí, yo me cuestionaba y le decía a José, yo decía, bueno, pero ¿por qué no? Y es que, bueno, es primera generación de familia cristiana, mis papás antes no conocían y yo me iba mucho, aprendí mucho a irme a la raíz de las cosas, bueno, el por qué, decía, bueno, mi mamá, mi abuelita, tiempo con ella no he pasado para nada. Y mi mamá, yo aprendí de mi mamá que a mi mamá le tocó trabajar mucho, entonces ya casi nunca estaba en la casa, ¿sí? Entonces era como ellos me exigían pasar tiempo con Dios, pero nadie me daba tiempo a mí, yo siendo un niño. Entonces yo no sabía lo que es, yo le decía como así, pero yo ¿por qué le tengo que dar tiempo a Dios? Pero es mi tiempo y yo no quiero porque, o sea, nunca me enseñaron, nunca aprendí que es que le dediquen tiempo a uno. Yo me sentaba con José y le decía, José, te voy a dar un consejo, ¿tú quieres que tu hijo ore? Pasa tiempo con él. Pasa tiempo con él, es muy elemental, porque uno no puede dar de lo que uno no tiene. Entonces yo, pues mi mamá trabajaba, yo diría que a mí nunca me hizo falta amor, me hizo falta más tiempo. Pasa en los hogares cristianos, creen que porque uno es cristiano ya la vida es perfecta. Y no, literal, somos primera generación de familia cristiana y ahí están nuestros errores, pero de generación en generación todo lo que uno va aprendiendo al final va a ser una gloria muy chévere. También la oración fue un tema muy duro porque entonces yo, bueno, tengo que orar. Y me sentaba ahí
y me enseñaron a orar. Entonces usted primero tiene que pedir perdón porque es un pecador, ¿sí? Sí. Después, no, primero tiene que dar gracias porque hay que entrar con acción de gracias, ahí sí la Biblia. Después tiene que pedir perdón porque usted es un pecador y cómo va a pedir antes cosas para usted si Se no ha estando pedido sucio, perdón, estando si está sucio ahí. sucio. Y esa era mi oración de todos los días y para mí eso era un martirio porque era la repetida. La repetida. O sea, como que tal vez no repetías Era un el rito. Padre Nuestro, pero sí Repetía todo el otra tiempo lo oración. mismo con otras Gracias por palabras. esto, por esto y perdón por esto y por esto y por esto. Perdón, y por bendice eso a que mi también mamita, a comí mi chucho. papito, a mis hermanitos y así. Y yo la verdad me sentía hablando con la pared. Como la oración de la comida, gracias Señor, pues todos los días. Claro, después la comida y que el Señor y bendice a la Bendíceme la África. amén, amén. Y bendice a la África, amén, No, y amén. uno Amén. critica a otras organizaciones porque dice, no, es que son rezanderos o repiten la repetición de Pero la cuando se hace repetidora. sin conciencia Pero- es lo mismo, pero estamos exacto, uno se Yo vuelve me Sí. sentía como en un repetidor. Padre Nuestro y no sentía un diálogo con Dios. Entonces yo, esta vaina, bueno, entonces tras de que no podía dar de lo que no tenía, también era muy aburrido, porque no sabía orar. Entonces mi papá, vaya y ore, y bueno, y nunca le enseñó a orar. Entonces uno como, bueno, ¿y cómo oro? Entonces, bueno, fue crecer en eso y no, o sea, O sea, ya. para ti el tema de orar realmente fue entre Dios y tú. Fue Sí, muy entonces, directo, bueno, o sea, me porque tengo que decir, o sea, como que te yo- sentiste solo. Y dije, "Güey, madre, o sea, yo sé que hasta Dios se aburre de esto, porque es que todos los días lo mismo y pasa mucho, no solo en los pentecostales, en los carismáticos, pasa mucho que hay normas, pero con ese vacío que uno dice, bueno, ¿y por qué? Vacío para la persona que no entiende. Que no ¿cierto? entiende. Porque como que no se le ha explicado o tal vez con las palabras que se le han explicado pues no son claras para la persona y sigue sin entender. No, porque te Entonces, dicen el cómo, no entiende hágalo la así, pero si esencia no de la entiende el La razón ¿para qué? o la ¿Para pues sí, qué? ¿qué va a ocasionar con eso? Yo ¿O creo por que qué? eso pasa muchísimo en todo. todas Todo las Y sobre todo denominaciones. cuando crecemos desde pequeños en un hogar cristiano que No haga. no haga, y que es como un ritual y uno, pero ¿por qué no? Porque y las respuestas siempre suelen ser, ¿es del diablo? Especulado. ¿O tiene que hacerlo porque es bueno? Este es O... un hogar cristiano. Hay algo que Santi dice y es primera generación, ¿cómo es primera generación? familia De cristiana, porque mis papás no conocían Me parece nada. muy curioso, Me pero es parece verdad. Y es que mi mamá también fue Primera Primera generación de familia generación. cristiana. No, pues Entonces- segunda, o sea, yo soy la tercera. Bueno, en Ah, realidad que mi ya mamá y mi estás abuelita, volando. pero mi mamá y mi abuelita llegaron como al tiempo, pero primero llegó mi abuelita, pero no es que estaba y llegó, sino que es la primera generación. Y en tu caso también, tus papás Sí. llegaron y Mis papás son primera... ¿Primera? No, mi abuela es la primera generación, mi abuela. También es tercera. Somos Sí. de Tercera. Pero entonces Estamos me hablando parece de muy una chévere parte porque eso también es un proceso. Yo sé que si yo hablo con mi mamá ahorita y la sentamos ahí donde está Santi y dice, mi mamá dice, no, yo veo la vida cristiana mucho mejor y de una manera diferente que cuando... Yo soy Empezó. la santa. No, que cuando empecé... No, o tal vez... Con la pandereta. Yo soy más alta La que pandereta tiene flow. Los que saben. Sí. Sí. O alguna La hermana. iglesia no lo compara con nada. Bueno, Santi, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos hablado y de todas las experiencias, denominaciones, creencias, de cómo hemos crecido, corrientes, olas, ondas, Más en común ¿qué que onda? tenemos. Sí, es que siento Para que en este Santi. video lo he tusteado, entonces sigamos tusteando. Santi, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? ¿Quién es Jesús? Para mí Jesús es todo, es el yo también de Cristo, porque es la parte que se hizo hombre y Él también me entiende. En Hebreos más adelante dice que Él fue tentado en todo y que gracias a Él es el sacerdote de nosotros y tenemos un sacerdote que nos entiende y que nos ayuda con tan solo pedirlo, decir socorro. Entonces Jesús para mí es todo, es la base sobre la cual en serio pude conectarme y conocer más a Dios. Y pude por fin agradarle, sino que por fin pude vivir en esa santidad, pero no la santidad de una regla, sino de una relación con Jesús. Me pude relacionar y pues conocer directamente a Dios y pues para mí Jesús es todo lo más importante. ¿Y cómo se imagina a Jesús así como persona? O sea, ¿cómo lo contempla? visualiza? Sí, ¿cómo lo visualiza? ¿Cómo lo ve? Así como el del cuadro. Así como el del cuadro, así que serio, mono, barbudo, sonriente, alegre. Sí. Yo creo que Usamos Yo creo que no quedaría en ninguna denominación, la verdad, porque es como tan amoroso, pero a la vez tan firme, como que no cabría en ninguna. ¿Y físicamente? Y físicamente, Cuando, o sea, tú oras, ¿cómo te lo imaginas?
No, yo no sé si alguna vez siguieron La Cabaña. Yo me la vi. La cabaña. La película. Sí. Ah, sí, con Matt Damon. Me lo imagino con una No, leñadora. uno parecido literal. a Matt Damon, es Matt Damon, es el de Avatar. Ah, sí, perdón, es el de Avatar, no es Matt Damon. Ya no me acuerdo también. Sí, es el protagonista el de Avatar. El... Como era carpintero, entonces con una leñadora, bien pinta, ¿Te lo imaginas? con unos jeans bien puestos, con unos jeans, me lo imagino así, la verdad. De hecho, en la película hay una frase que él dice, si tú no me conocieras pensarías que soy cristiano, y él dice, no, la verdad no, porque no cabría, no parecería. Sería una persona muy humana que literal se identifica con todos y no trata de encajar, trata de hacer que todos vengan a él. ¿Sí? Me gusta esa palabra. Sí. No trata de encajar, sino de como de que no te conviertas todos- a ellos, sino de ellos. Como conviertanse a ti. utilizan mucho la canción así como de Redimidos. Bueno, escuché una de Redimido. Redimido y Funky, que dice que yo soy la presión del grupo. O sea, ustedes no me presionan, yo soy la presión del grupo, y está muy chévere. O sea, sí, es que mire esa pregunta. O sea, ¿cómo era Jesús? O sea, ¿ustedes creen que Jesús tenía que ponerse una bata o una túnica, perdón, de otro color para que dijeran, ahí va Jesús? No, claramente no. ¿Y era una sí persona llamaba la alegre o era atención así? porque tenía una actitud diferente. O como, y Pero como... yo creo que visualmente Era igual que todos. Era igual porque por eso necesitaron que alguien Besarlo. lo entregara. Por eso Judas decía, al que le dé el beso, ese es. No era simplemente para que los acercara y ya él supieran quién era. O sea, la fama era tanta, pero como siempre habían tantas multitudes que visualmente ellos no sabían cuál de todos ese era Jesús. Entonces, ¿Cómo por no? eso necesitaban una señal Sí. de un beso. O sea que visiblemente para ¿Cómo? los que iban a apresarlo no era tan evidente como, Como dice cuando uno- Brian, como un uno- color o algo así. Como cuando uno va a China y todos son igualitos. No, mentira. Sí, sí. Van a censurar este video, por Eso es favor. No, no, xenofobia, no, mentira, pero no. son rasgos de... No, Sí, porque son... xenofobia. Xenofobia. Perdón, sigue. Pero sí, Se ríe. sí se parecen, o sea, por sus raíces tienen un parecido Pues físico. para Sí, ellos judaísmo, igual vendrán a caer, promueve eso, seremos la iguales barra, todos. todo. O sea que la No. única forma en ese entonces que reconocían a Jesús Era por cómo hablaba, era como y cuando los milagros, interactuaban por las con él. señales. O sea, porque dicen que cuando lo tocaban, que cuando él se acercaba Sí, a ellos pero por los ejemplo, la tocaba. mujer del flujo ya sabía cuál era y buscó Pues para tocarlo. ¿Cómo supo O sea, que que era? tocó a todo el Mi mundo. conclusión, mi conclusión, No, porque era- esa no era- vaina, quiero predicar. ¿Qué le habla? ¿Qué le? Tu conclusión. Mi conclusión, porque la mujer sabía quién era Jesús y a quién tocar y por qué los que lo buscaban para apresar no tenían claro quién era. Y Espere, necesitaron una pero yo pongo un momento sí, en contexto a las tengo personas la que de pronto respuesta. no conozcan la historia. Ok. La historia habla en la Biblia que había una mujer que tenía un problema por muchos años, Una creo que de enfermedad. nacimiento, ¿verdad? Una enfermedad. No, No, no era porque- nacimiento, por pero muchos era años que era un Había flujo de perdido sangre toda su constante. plata Hemorragia. tocando esa Una mujer. hemorragia ni la más tremenda, y ella no podía ser sana. En ese entonces pues la medicina no podía Y ayudarla. es que ella, por la cultura, se declaraba Impura, No la por la podían ni cultura, tocar. sí, correcto, por la cultura en ese Era como entonces el ella, Estigmatizadas. por la ley ella era impura, y entonces Una ella palabra que vivía está con muy de moda en este ese, tiempo, aislamiento. sí, ella vivía aislada, era Ya viví en estigmatizada. pandemia todo el tiempo. Así es. Entonces imagínense una vida de una persona que quiere ser normal con ese problema. Y lo que narra la Biblia es que un día estaba Jesús pasando por ahí, ella se enteró y ella supo que tenía que hacer algo. O sea, hablaban de que Jesús era el que hacía milagros, mucha gente. era Dios manifestado en carne. Entonces ella dijo, pues la única, si nadie me da solución, Él va a ser el único que me va a solucionar. Y así fue, había una multitud y ella lo único que hizo fue tocar su manto, y así fue que dice la Biblia que de Dios salió poder y ella fue sana en ese momento. Por su fe. Por su fe fue sana. Entonces, ¿cómo fue que ella sí pudo identificar a Jesús, ir a tocarle la manta? ¿Y cómo fue que los que lo iban a apresar para crucificarlo no sabían quién era y tuvieron que pedirle una señal a Judas? Venga, denle un piquito ahí para saber. Acá igual de todos Sí. ustedes. No, no, vamos a llevar por allá a Pedro. Ya sé, no, Eso nos agrada espadas a todos. sí. Corte la oreja a todos. Se le tiró la cabeza, más que se descacha. Bueno, Kelly, cuéntanos. No, o sea, como esto es personal, esta es mi conclusión. ¿no? Ok, me gusta. Mi conclusión es que la mujer, aunque la Biblia no lo dice así el detalle, para mí que la mujer seguía a Jesús de cerca. Entonces, siempre estaba como al pendiente. Y cuando Como- dijeron, Jesús está acá, entonces ya
o sea, no fue que fue la primera vez que fue a escucharlo, sino que ya sabía de él y lo conocía. Entonces, por eso cuando buscó entre la multitud, supo a quién tocar, porque ya le conocía. Los otros no, sabían de Jesús de lejos por el nombre y eso, pero no le conocían, entonces necesitaban que alguien les mostrara. Para mí esa es la conclusión, como que cuando tú tienes un problema... Ella ya estaba haciendo las investigaciones. Ella ya la buscaba en Google, mejor dicho, no, así. Yo lo veo así, o sea, ahorita está la versión moderna. Cuando tú conoces de Dios y tienes un problema, sabes a dónde ir, cómo orar y a quién buscar. Pero cuando es una persona, y me ha pasado, que no conoce de Dios y me dice, oye, puedes orarle a Dios y decirle que me ayude en este problema, y es alguien que no, y uno como que, o sea, sabe que no conoce a Dios, o sea, entonces él sabe que tengo un Dios que es poderoso, que es real, pero como no lo conoce, me pide ayuda a mí, como una intercesora, sabe cómo llegar a él. porque no sabe cómo llegar a él. Oye, me gusta Pero eso. cuando tú conoces a Jesús de cerca, sabes cómo pedirle, porque tienes comunicación directa. Entonces esa es mi conclusión, la mujer conocía a Jesús. O sea, no era, aunque le dijeron Jesús está aquí, no era porque fuera la primera vez que escuchaba de él, sino porque ya lo conocía de cerca. Por eso supo cómo Está tocarlo. muy chévere esa reflexión. Muy de buen que- Esa es mi pensamiento. conclusión. Muy bien, pensamiento. Bueno, Santi, ¿por qué una persona debería acercarse a Jesús? ¿Por qué uno debería...? Sí, ¿por qué Jesús? Bueno, yo creo que la gente tiene una idea errónea de lo que es el cristianismo. Y no- Bueno, sí. Ay, bueno, me surgió una pregunta con lo que quería decir Pregunta. Santi. Pregunta antes Es de que que- bueno, la pregunta empezó como cuál es la percepción de Santi hacia el pentecostal, pero tú como cristiano y tu fe en Jesús, ¿cuál tú has sentido que es la percepción de la gente que no conoce de Cristo hacia ti, que sí conoce, y que tú dices, bueno, de pronto yo parezco del mundo, aunque no soy del mundo, pero como que de pronto no se ve tanto la diferencia desde la parte visual? ¿Cómo sientes tú que es esa percepción hacia Ok, ti? bueno, lo que yo trato de hacer, la verdad, es que a veces el cristiano es como, la gente escucha el cristiano y como que es ese tipo que es santo, perfecto, Que nos viene a y comienza a criticar. repeler a la gente, sí, que nos viene a criticar y O, todo o eso. quiere ¿O condenar? cambiarnos. ¿O algo así? Sí, Quiere también. cambiar, O condenarnos de que o usted... condenar, y creo que eso lo hemos Usted hecho. sin falda, ¿cómo O sea, se va a eso no salvar? es de los pentecostales, de los carismas, es del cristiano en general. O sea, pareciera que tenemos eso y Esa fama. esa fama, y a veces sí. Pero entonces, desde mi punto de vista, yo trato, ¿sabes? Nos pintamos, el cristiano se pinta como un imposible para la gente, ¿sí? Como un nivel Ponemos de- barreras que la gente nunca va a cumplir porque a la gente le gusta el O sea, pecado. para el que no conoce de Cristo, tú eres el legalista. Exacto. Entonces como yo trato de Es que ser eso es muy es, o lo que subjetivo. yo quiero hacer con mi vida. O sea, para la persona que no conoce a Dios, él es algo difícil de Súper alcanzar. legalista, o sea, Entonces, que tal vez tenga normas o un ritmo de vida como raro. Y de Pero hecho, para él nosotros somos... me pasa porque la gente, bueno, me pregunta, Para él, yo ¿cómo fue la soy palabra que hizo? muy, Para él, que tú pues eres el rompetón. me veían muy normal, ¿sí? Me veían que paso desapercibido casi. Pero entonces me comienzan a preguntar, ¿y tú tienes novia? No. ¿Y por qué? Ah, entonces ¿Novio? novio. Tampoco. Ah, yo Entonces sabía. quedan ahí, Novio. comienzan como, bueno, este chico es diferente. Pero mira que uno no lo creería, ¿sí? Bueno, ¿y a ti te gusta tomar? No, a mí no me gusta tomar. Y lo miran, bueno, este man, ¿qué onda? Pero, ¿De qué mundo es? ¿de qué mundo viene? Porque parece que fuera de nosotros, porque, o sea, uno no llega alabado sea el Señor. No, uno llega así. Uno no llega con la pandereta, Hola, Chichazos. con el panderetazo. Toma, pecador, para. Uno llega muy, pues no es discreto o escondido o cristiano a la secreta, pero uno llega muy normal. Secreto. El agente secreto, el Sí, cristiano no. secreto. Encubierto. El 007, Muy cristiano bien. encubierto. Esos son los agentes secretos que enviamos. Entonces comienzan a preguntarle a uno y comienzan a darse cuenta, hey, esto Ah, es diferente. Y después uno como, Sí, Sí, entonces después uno como habla, porque entonces ellos para hablar, esos 2x3 están echando madrazos para todo, cómo se comunican, y uno no necesita eso hasta para hacer reír. Entonces comienzan a notarlo que uno es diferente, Claro. ¿sí? Y le dicen a uno, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. Entonces, ok. Y yo creo que eso es lo que con mi vida yo quiero mostrar,
¿sabes? Dejar de pintar al cristiano perfecto, porque eso no es así, porque todos somos unos pecadores. Y creo que eso es lo que más va a evangelizar a la gente, porque es mostrarle un cristianismo vivo, ¿sí? No un cristianismo ideal de que todos somos perfectos y vivimos en una ¿cómo se dice? En una burbuja, en una utopía. Y la verdad no, porque la verdad tenemos problemas, tenemos muchas cosas. Es que tú eres cristiano, sí, ¿cómo lo supiste? No, por tu botella que dice agua bendita. Agua bendita. No, mentira. Entonces es como que... Ahí, tenga la idea, tenga la Entonces, idea. como, pausa. Sí, espérame, yo voy a- Uy, creo que nos reímos muy duro.